Bueno, vamos a comenzar este tiempo. Oramos y arrancamos. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de ser intencionales con algunos asuntos que inquietan el corazón. Ayúdanos a poder discernir y darle también el entendimiento a Eduardo para poder ser práctico en las respuestas. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tú lo guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos algunas preguntas que van en varias direcciones en cuanto a los temas. Una que se relaciona con... Bueno, es doble esta pregunta. ¿Es tan necesario crecer o madurar en la vida espiritual? ¿Y puede un creyente madurar sin intensificar su interacción con el cuerpo, con la iglesia? Bueno, la segunda pregunta la contesté en la predicación. No se puede. Cuando empecé a hablar mencionaba que uno de las ilustraciones para graficar la iglesia era la vid. Y Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, el que no está unido al cuerpo no está unido a la cabeza, entonces separado de Cristo no puede. La primera parte era... ¿Es necesario crecer o madurar? Y, a ver, me pongo del lado de papá. Y yo esperaba que mi hijo crezca, que un día se haga niño, pasando de bebé, que después se haga adolescente, se haga joven, se haga hombre y se vaya de la casa y coma por él solo y no por mí. Bueno, en la vida cristiana es lo mismo, en la iglesia es lo mismo. Es necesario. Ahora, hago yo una pregunta general. ¿Qué me lleva como creyente a no querer crecer? Pecado, y si lo llevo a un poquito más específico, es que amo el pecado que tengo, lo acaricio, lo quiero, y no quiero dejar lo que me gusta. Entonces ahí me hago una pregunta: ¿es creyente o es religioso? ¿Cierto? ¿Es realmente creyente nacido de nuevo o es simplemente una persona que le interesa la religión evangélica? Gracias, Eduardo. Hay otra pregunta acá, la voy a poner en contexto. Basta decir con que la hizo un niño, ahora no está, pero me la había hecho el viernes, porque sabía de este tiempo, de 7 años, así que... Dice, ¿cómo convertís a las personas para hacer una iglesia? Porque él quiere ser misionero. Bueno, voy a intentar entender primero la pregunta mientras voy respondiendo. ¿Cómo convierto a la gente? En primer lugar, yo no puedo convertir a nadie, ¿no es cierto? Ahora, sí tengo una tarea que es llevar el evangelio, ir y golpear una puerta, y eso se da después en una iglesia. En el año 90 o 91, no me acuerdo bien, agarré un colectivo viejo y dijimos, vamos a la ruta 205 a cada una de las estaciones, y golpeamos puerta, todas las estaciones de tren, pasando Cañuelas para acá hasta Monte Grande. Parábamos en todas, en algunas los sábados, en otras los domingos. Intentamos en Espegazzini, no funcionó, pero acá tenemos a alguien de aquellas primeras personas que venían a Espegazzini. Entonces pero no funcionó como iglesia, como armar una iglesia, y no me preocupa, yo hice lo que yo tenía que hacer, predicar. Y vinimos en Tristán Suárez, quedó una familia, y esa familia trajo a otro, y se armó una iglesia. Se congregaron un tiempo en otra iglesia acá, después se congregaron un tiempo en la iglesia en La Unión, y después se decidió, armamos un grupito en Suárez, de la Iglesia Bíblica Misionera. Entonces,
Yo no convierto, no cambio, no puedo armarlo, pero una vez que se congregan alguno, ya es una iglesia, no importa el tamaño. Buenísimo. Otra pregunta en relación a lo que enseñabas hace un momento. ¿Hasta qué punto tengo que estar involucrado en los unos a los otros? Yo hice una mención en un momento, cuando hablé de quién es mi prójimo. El Señor me manda a predicar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, me es imposible pensar en mi prójimo en un chinito que está en China, ¿no es cierto? O un africano en África. Aunque sea creyente, me puedo doler, puedo tener una reacción. El otro día miraba las noticias, la inundación que hay en el sur de Brasil, y enseguida te llegan informes de lo que creyentes están pasando ahí. Y uno tiene la reacción, ¿qué puedo hacer? Cuando pasó algo parecido en la ciudad de Santa Fe, hace unos 15 años atrás, más o menos, 20, no estoy seguro, loco como era, reaccioné. A los 3 días estaba con una camioneta, con un grupo de personas, éramos 4, la cargamos con cosas y nos fuimos a ver qué podíamos ayudar. Y ayudamos a un misionero, Ángel León. Lo ayudamos. Era el hombre que me prestaba el micro para venir acá a Suárez, la primera vez que vine. Entonces, él había tenido 2,5 metros de agua, el agua todavía estaba en la vereda de su casa, fuimos, le limpiamos con hidrolavadora. Bueno, y uno reacciona, pero no puede ir atrás de todo en todo momento. Entonces yo pienso que la interacción de los unos a los otros es en la iglesia local en primer lugar. Después puedo ir más allá. Ahora, aún dentro de la iglesia local, nadie está en capacidad ni en condición de decir voy a todos. Tengo empatía con todos, pero no puedo ir a todos. El otro día internaron a una esposa, le hicieron cirugía y ya hoy va a ser 2 semanas, hoy a la tarde, y todavía no pudimos ir con mi esposa, pero fueron otros, ¿no es cierto? Entonces es los unos a los otros, pero no es que todos vamos a todos, sino que interactuamos y vemos quién. En el caso mío como pastor, me ocupé de ver quién. Y una situación así, el hombre trabaja por cuenta propia, no podía trabajar, tiene 2 hijos, no podía trabajar. Entonces, ¿cuál es mi primer reacción como pastor? ¿Cuál es tu necesidad económica? ¿Y qué podemos hacer como iglesia? Y de ahí reaccionamos como cuerpo desde el liderazgo de la iglesia. Pero después en la práctica, me acuerdo que le pedí a alguien que vivía cerca, le digo, che, los chicos van al colegio, el papá está en el hospital cuidando a la mamá, había alguien que los atendía a los chicos, le digo, pero fíjate de llevarle alfajores para la merienda, ¿no es cierto? Una cosita práctica, sencilla, es lo uno a lo otro, cuidarnos. Ahora, ¿todos vamos a hacer todo? No. Eso por pedido mío se hizo una vez, pero hubo quienes lo hicieron todos los días. Y es el cuidado de la iglesia. Otra pregunta tiene que ver con Corintios 12. Dice, ¿cómo puedo identificar mi don y no lo que yo quiero o deseo hacer? No sé quién hizo la pregunta, déjenme decir algo. No está mal querer o desear. Pablo, escribiéndole a Timoteo sobre liderazgo, le dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Y déjenme decirlo de otra manera, ojalá todos quieran hacerlo, ¿no es cierto? Es buenísimo que todos quieran. Entonces, querer o desear no está mal. Ahora, ¿qué deseo? ¿Una posición o una actividad? Está bien que todos deseemos la actividad. Ahora, si atrás de eso hay un deseo de una posición, ahí estamos mal. Yo deseo esto porque me van a reconocer, estamos mal.
yo deseo aquello porque entonces me voy a poder desarrollar para esto otro. Eso está mal. Ahora, que vos desees algo para querer involucrarte y ser parte y bendecir, es buenísimo. Ahora, ¿cómo identificarlo? Haciéndolo. Cada oportunidad que tengo, participo. Cada oportunidad. Y de repente te vas a dar cuenta. Aunque hay 3 listas de dones en la Escritura, Efesios capítulo 4, hay una lista en el versículo 11, después 1 Corintios 12 y Romanos 12, hay otras listas. Me llama la atención que si bien algunas cosas se repiten, pero cada uno agrega otra. Y esto a mí me da una verdad. No hay una lista concluyente. No es que Pablo dice, estos son los dones y no hay más. Algunos teólogos lo toman de esa manera. Yo pienso que no. Yo pienso que es más diverso, que incluso se puede ampliar. Ahora, en cuanto un ejemplo práctico, una mención de algo práctico. Yo ni jamás pensé en qué don tenía, hasta que estando en tercer año del Instituto Bíblico, el profesor le preguntó a cada uno de nosotros, del grupo de alumnos, agarra una lista de todos tus compañeros, nos hizo hacer ahí una lista de todos tus compañeros, y vos marcá qué don pensás que tiene fulano, o sea, cada uno de ellos. Fue un lindo ejercicio, porque es muy bueno que otro me diga, che, ¿qué ves en mí? ¿No? Y de repente marcaron 2 cosas de mí, que no sé si yo las hubiese elegido, pero evidentemente yo las mostraba. Y cuando el profesor preguntó, bueno, ¿por qué? Y marcaron cosas que por ahí me vieron hacer a mí, que yo las hice como algo natural. Yo un día voy al comedor y era muy, muy hambriento. Mayormente estaba primero en la fila. Y le digo por qué, porque el que comía primero tenía opción a estar primero en la repetición si es que había. Entonces, y un día llegué primero en la fila, agarré el plato y me fui al cuarto a llevarle a un compañero enfermo. Entonces cuando vine ya estaba último en la fila, cuando fui para mí. Yo lo hice, no sé si me lo enseñó mi mamá, lo aprendí o qué, pero para mí mi compañero enfermo necesitaba comer y alguien le tenía que llevar la comida. Ni pregunté quién lo iba a hacer, lo hice, me nació de adentro. No porque era buenito, soy así. Entonces los compañeros dicen, tienen don de misericordia. Bueno, ¿será que tengo don de misericordia? No sé. Veo necesidades en persona y yo me muevo, ¿no? Ese día que fui a Santa Fe, nadie me pidió, nadie me dijo, pero yo no podía pensar, hay hermanos bajo el agua, hermanos que conozco, que quiero, que amo, quiero estar ahí. Intenté 3 caminos y la policía no me dejó entrar. Hasta que de repente alguien me dijo, mire, por aquel puente se puede. No van a dejar llegar. Y llegamos. Después de eso organizamos, con los alumnos de Palabra de Vida y misioneros, organizamos un micro con cosas y se hizo algo más grande. Pero, entonces, hay otra cosa. A mí me piden que haga lo que hice hoy a la mañana, o cavar un pozo, pero elijo cavar el pozo. Eso está en mí. Hago lo otro porque el que está en el ministerio tiene que ser apto para enseñar, es el desafío de la Escritura, estudio y me preparo, pero me da a elegir, voy a cavar el pozo. Ahora, alguien me dijo, eso es don de servicio. Junto servicio y misericordia, son cosas que van juntas, ¿no es cierto? Ahora, el don se va descubriendo por lo que uno va haciendo y sos feliz con eso. Me pusieron en el campamento sobre unos 200 jóvenes y unos 30 consejeros, como jefe de consejeros 2 veranos seguidos, año 84 y 85. En el año 86
me mandaron al campo a cuidar los caballos. ¿Sabés cuál fue la primer pregunta que me hicieron casi cada uno de mis compañeros? ¿Cuál te mandaste para que te castiguen así? Y le digo, ninguna. Yo soy feliz en el campo con los caballos. Soy feliz. Vos me ponés ahí, yo soy feliz. Soy criado a campo. Y no te das una idea la cantidad de jóvenes que vinieron con adicciones, que se escapaban al campo para andar en caballo porque no querían estar con el consejero. ¿Quién los agarraba? Eduardo. Charlar, tomar mate. Che, ¿no querés andar en caballo? No tengo plata, porque se les cobraba. No tengo plata. Vení, yo te llevo. Al día siguiente volvían. Entonces, haciendo lo que tenés que hacer, vas descubriendo tu don. Y pregúntale a otros. O díganse uno a otro, che, yo te veo con un fuerte en esto. Yo te veo con un fuerte en aquello otro. Y nos animamos. Entonces, el ejercicio del don. ¿Cómo sacas un buen cocinero, una buena cocinera? Poniéndolo en la cocina a trabajar. Y empieza, ¿qué? Lavando los platos, de lavacopa. Y después pela la verdura y después un día, mirando cómo hace el chef, empieza a mezclar las cosas y de repente sale mejor cocinero que el chef. Es así, haciéndolo, no hay otra forma. Me dijiste corto, pero... No, pero está bien. Estamos más lento igual. Bueno, otra pregunta. Dice, en el caso de tener una familia inconversa, ¿el cuerpo tiene que responder, o sea, tiene que ser responsable con el servicio hacia la familia de este creyente miembro? A ver, no estoy seguro de entender bien la pregunta, pero... El cuerpo va en primer lugar hacia los miembros. Y cito un versículo que cité antes en la predicación. Haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces ahí es donde el cuerpo actúa primero. Ahora, no está mal hacerlo más lejos. No está mal hacerlo más lejos, ir un poco más allá. Entonces, la iglesia acompaña. Ahora, el miembro es el responsable de venir a o sea, el que tiene la familia que no tiene a Cristo es el que tiene que venir a la iglesia y contar su situación y ver cómo puede ser acompañado. El cuerpo no tiene cómo adivinar lo que está pasando afuera. No tiene cómo darse cuenta si el que es miembro no cuenta dentro de la iglesia lo que está viviendo y cuál es su necesidad. Sí somos responsables de ver las necesidades entre nosotros, pero yo no puedo ver la necesidad más allá, más lejos. Lo que pasa en la casa de ese miembro con los familiares que no conocen a Cristo. Y es ahí donde tiene que decir, mira, está pasando esto y está esta necesidad, está esta oportunidad. Y uno generar oportunidades de ver cómo llegar a cubrir las necesidades. Y muchas veces la interacción de la iglesia, viene un hombre o una mujer que su esposo, su esposa, su pareja, su hija que no conoce a Cristo, va a parar al hospital. Bueno, la iglesia lo hace por amor al miembro, se extiende al familiar que no conoce a Cristo. Y eso es un impacto muchas veces en la familia, ver a la iglesia actuando. Ahora, mi interés es hacer un impacto en el que no conoce a Cristo, pero mi responsabilidad primaria es para el papá, la mamá, el esposo, la esposa, que sí son miembros. Y por rebote uno bendice al que no viene a la iglesia, al que no conoce a Cristo. Y lo tenemos que hacer. Como iglesia participamos. Y vuelvo a usar el ejemplo. Lo practiqué bastante o intenté hacerlo, intenté enseñarlo. La pandemia nos dio vuelta la cabeza para decir, bueno, lo tenemos que hacer más intencionalmente. Y hoy hay una mujer que tuvo un hijo y vos ves el equipo de la iglesia ocupándose de llevarle comida esos primeros 2 o 3 días, ¿no es cierto? El caso de esta señora que operaron, le sobraba gente voluntaria para ayudar, porque estuvo
más o menos 6, 7 días en terapia intensiva. Y fui a verlo al marido al hospital y justo el día que la bajaban a sala. Le digo, hasta acá la pasaste fabuloso, porque te la cuidaban al 100%. Ahora viene cuando vos la tenés que cuidar, porque aunque está en sala, alguien tiene que acompañar. Ni hablar cuando vuelve a casa. Ni hablar cuando vuelve a casa, que ahí sí ya es. ¿Y quién lo va a hacer? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Nos cuidamos y nos atendemos. Ahora, si el familiar creyente, la persona que está en esa situación es alguien que no conoce a Cristo, también como cuerpo tenemos que acompañar, porque amamos al creyente y lo acompañamos, entonces bendecimos al que no tiene a Cristo. No sé si responde. Por ahí también, ahí tenía la palabrita responder, en el sentido de que si bíblicamente está como prescripto, o sea, como una orden, el hecho de servir a esa familia por el inconverso, pero bueno, usted decía como un efecto del servicio hacia el miembro. ¿Podría extender un poquito más eso? Sí. Porque ahí yo percibo como eso en la pregunta, por ahí. Vale. A ver, para tratar de ilustrar con otra cosa, no hago esto, tomando el caso de un enfermo, no hago esto con todos los enfermos de todos los hospitales o con todos los enfermos que no conocen a Cristo que hay en el barrio. Entonces, me conecto en primer lugar a través de alguien creyente en la familia. Entonces, ahí es donde actúo, ahí es donde atiendo. A ver, si hay un no creyente que como iglesia me entero que hay un no creyente que tiene necesidad, ahí ya no es el cuerpo que reacciona, sino el miembro individual que entiende una responsabilidad y digo, a ver qué puedo hacer. A ver qué puedo hacer yo. Y por ahí se prende más de uno en el cuerpo, pero no es que involucro a toda la iglesia. Tengo un vecino que tiene un historial bastante oscuro. Cambió exteriormente un poquito estos últimos años. Él dice que está buscando a Dios, no viene a nuestra iglesia, ni mucho menos, no se ve. Tiene a todos sus hijos y a un nieto ya adolescentes entrando en la vida oscura de la delincuencia. Y su hijo menor fue y quiso robar a un hombre, le quiso robar el auto, y era un policía de civil, y el policía lo mató. 18 años el chico. Ahora, yo veo esa familia en dolor. Una familia muy humilde, le hicieron el velatorio en la casa, le presté la silla a la iglesia. O sea, y en el momento que tardaron 5 días en darle el cuerpo, la silla se la presté el mismo día porque se empezó a juntar gente. El día que le trajeron el cuerpo fuimos con otros 2 hermanos, no involucramos a toda la iglesia, fuimos otros 2 y nos fijamos si necesitaban algo, cómo lo podíamos acompañar, y eso me abrió la puerta a pararme en la esquina. Había más de 300, casi todo adolescente amigo de este chico, y predicamos el evangelio. Entonces muchas veces una acción hacia alguien que no conoce a Cristo, pero yo no involucro a la iglesia en algo así. Es el deseo mío. Bueno, el Dieguito vivía ahí a la vuelta, Dieguito Vázquez, y otro fue porque me vino a ver un gringuito, Jeff, estaba conmigo y me dice, voy con vos, Eduardo, vamos. Así que a él lo puse a repartir folletos. Entonces unas acciones así las tenemos que hacer porque estamos en la comunidad, estamos en el medio, pero el enfoque mío de ayuda es en primer lugar al creyente. Si ese creyente tiene un familiar inconverso, puedo ir un paso más allá a través de él, del creyente involucrando al cuerpo, invitando. Y ahí vemos quiénes y cuántos. Hemos reaccionado algunas veces financieramente. A veces hay una familia que no tiene a Cristo, una madre sola con 3 niños que se le llueve la casa. Y vamos 4 o 5 de la iglesia y le arreglamos el techo.
vino 2 o 3 veces a la iglesia, y algunos nos dicen, pero te está usando. Y bueno, yo voy a predicar el evangelio, ¿no es cierto? Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Y mayormente no viene nunca más a la iglesia. Pero no me queda otra. Ahora, es tan distinto cuando haces eso con alguien que está asistiendo a la iglesia. Tiene una gratitud al Señor, y en la próxima ellos vienen a ayudarte cuando vas a ayudar a alguien. Y última pregunta. Bueno, me la hicieron así en el aire y yo traté de... Dice, ¿dónde surgió el peso por fundar iglesias, siendo que hay varias iglesias? ¿Por qué usted se dio cuenta de que lo que iba a fundar usted respondía a la verdad? Porque hay muchas iglesias, ¿no?, que hoy se llaman iglesias. Cuando tenía 15 años conocí a Cristo. Fui a un programa en una escuela. Mi hermana, te hace bien estar con la historia, mi hermana es histórica, se acordaba de ciertas cosas que yo por ahí tenía archivada. Yo salí a trabajar a los 12 años, el típico gaucho de campo, mi papá, que me dijo, anda con el tío Nicolás que te va a enseñar a trabajar. Me hacía levantar a las 4 de la mañana por ordeñar vaca, sin sueldo, era escuela, me estaba enseñando. Después de 3 meses me dice, te voy a dar algo, y me empezó a dar, como decir hoy, 20.000 pesos por mes. Me daba casa y comida, que ya para mi mamá, que éramos un montón y una familia pobre, que uno menos coma en casa era una ayuda grande, ¿no es cierto? Entonces, después de unos meses, viene un hombre y me dice, ¿querés venir a trabajar conmigo? Le tengo que preguntar al tío Nicolás. No, yo ya le pregunté y él no sabe cómo sacarte de encima, ya está. No, era una familia de campo, pero humildes también. Me fui a trabajar con él, trabajé 2 años con él. Y esto es lo que recordábamos con mi hermana, un hombre que terminó siendo abusador y violador. Yo viví 2 años en mi adolescencia con él y Dios me cuidó, ¿no es cierto? Entonces, yo vi la protección de Dios anteayer escuchándola a mi hermana. Supe de alguna cosa estando con él, pero no la dimensioné. Ahora, ese hombre me llevó a un programa de música que había en una escuela. Él no sabía lo que era, yo tampoco. 15 años, y dije, vamos. En vez de quedarme en el campo, me fui con él. Y ese día uno de los músicos tocó 2 trompetas al mismo tiempo. No sé cómo es eso, nunca más lo vi. La gente lo aplaudía, había mucha gente, había muchos músicos en la sala. Entonces era algo que había impactado. El hombre baja las 2 trompetas y dice, tengo algo mejor. Y toma la Biblia y predica el Evangelio. Empecé a leer mi Biblia. Yo iba a una iglesia tradicional. Una iglesia de la época de la Reforma, pero que hacía 300 años habían perdido el Evangelio, ya era simple tradición. Entonces, en medio de esto, yo empecé a leer mi Biblia y empezaba a comparar lo que escuchaba en la enseñanza con lo que decía la Biblia, y iban en 2 direcciones distintas. Entonces, me anoté en un curso que daba el pastor los domingos a la tarde, porque yo trabajaba de lunes hasta sábado a la tarde, pero el pastor empezó a dar un curso los domingos a la tarde para los que no podían venir en la semana. Él daba ese curso en la semana también. Y yo discutía con el pastor, tenía ya 17 años y me agarraba fuerte con él. Pero la Biblia dice, pero mire lo que la Biblia dice, y a todo lo relativizaba. Ese pastor fue uno de los promotores de la familia igualitaria acá en Argentina. Para que se dé una idea lo que era aquel pastor ya en aquel tiempo. Él fue uno con algunos otros curas liberales que fueron en contra de todo el cristianismo en nuestro país para poner la ley de familia igualitaria. Cuando el mundo evangélico se presentó como opositor a la ley de familia igualitaria, él fue el que se paró y dijo, no todos los evangélicos pensamos lo mismo, hizo un documento
a nivel nacional. El mismo hombre, ya hoy anciano él. Entonces, yo me anoté para estudiar una facultad teológica en Buenos Aires, de la Iglesia Metodista. Y en enero me invita una prima mía a un campamento en Monte. Ese año empezaba el Instituto Bíblico en Monte y dije, este es mi lugar para estudiar. Y vinimos junto con mi prima, teníamos 18 años los dos, estudiamos los dos. Quizás alguno la escuchó, a Cristina Mancilla, la esposa de Jorge. Ella es la que me llevó a mí ahí, y ahí estudiamos. Y estando en el primer campamento, se me ocurre en el cuarto contar mi proyecto de ir a estudiar a la Facultad de Teología, la Metodista, y el consejero me dice, ¿por qué querés estudiar? Le dije por qué quería y me dice, te va a ser yo quería cambiar la iglesia. Me dice, ¿por qué en vez de pensar en cambiar esa iglesia, no pensás en empezar una iglesia nueva? Fue la primera semillita. Primer año de Instituto Bíblico, viene un hombre que la guerrilla de Sendero Luminoso, estamos hablando del año 76, los corren de Perú, ya no pueden seguir trabajando en Perú, los misioneros, porque el Sendero Luminoso los corre. Sacaron a todos los misioneros, como la FARC los corrió de Colombia, como los montoneros los corrieron de Tucumán. Acá no prendieron en Argentina, como sí habían prendido allá se mantuvieron muchos años, pero este misionero había estado en Iquitos trabajando en la selva, vino acá a Argentina, ¿a qué? A fundar iglesia, y vino al instituto y nos hablaba de fundación de iglesia. Como yo quería ser pastor, tenía la semillita de fundación de iglesia, y dije, vamos a fundar iglesia. Fui a La Plata, me hice miembro de la iglesia ahí en La Plata, serví 4 años y medio soltero ahí en La Plata. Había programas de niños en los barrios, y yo le dije al pastor, le digo, ¿por qué no hacemos que esos programas de niños se hagan iglesia, hagamos algo para los adultos? Don David tenía 70 años, yo tenía 19, y don David me dice, si me enseñás cómo lo hacemos. Un gigante bajándose al lado mío para decir, caminemos juntos a la misma altura. La bendición de tener hombres de Dios que se animan a decir, no sé, necesito que vos, pibe, me ayude. Y empezamos a hacer reuniones caseras ahí, y de los 4 barrios elegimos 2, y yo fui a uno de esos 2, y me asignaron a alguno de los hombres más grandes de la iglesia que me ayuden, y a la otra fue don David, se llevó 2 o 3, y los cultos teníamos domingo a la mañana, domingo a la tarde, íbamos a tener reuniones para los adultos en los barrios. La iglesia de los Tilos, donde yo trabajé, hoy empezó Barrio Futuro, Olmos y Echeverri, y tienen gente en Bolivia trabajando. La bendición de Dios, la obra de Dios. No lo hice yo ayudé solamente a don Clemente Franco a empezar la primera iglesia. Eso es todo lo que hicimos ahí. Y don David, cuando cumplió 75, se fue, y la iglesia dijo, no queremos seguir con esto. Entonces volví a Palabra de Vida a trabajar en mantenimiento, que es lo que a mí me gusta. Por eso dije que prefería cavar un pozo. Pero dije, no me puedo quedar los fines de semana, ¿por qué no vamos a predicar el evangelio a algún barrio? Fuimos a Cañuelas primero, después empezamos a ir por la ruta 3 a González Catán. Mi sueño era llegar a González Catán. Eso era todo. Y de González Catán el Señor nos permitió trabajar en Pontevedra, Rafael Castillo, Oro Verde. Oro Verde fue que en aquel tiempo Oro Verde era González Catán, después dividieron Virrey del Pino de Catán. Entonces empezamos en Catán, en Oro Verde, Catán, Castillo y Pontevedra, que era el barrio El Vivero. Y después de algunos años, eso fue en el 82 que empezamos Cañuela, 88 fuimos a Oro Verde, y en el 90 o 91 empezamos a venir acá a la 205. Con una premisa, entendiendo lo que estás preguntando un poquito más específicamente, que muchas veces hablo con personas de otros grupos evangélicos, especialmente iglesias de carácter pentecostal,
Si yo creyera que ellos están enseñando la verdad, no hubiese venido. Pero entendiendo de que no están llevando adelante el verdadero evangelio, decidimos, bueno, vamos a ir a llevar el evangelio y quien se quiera sumar. Lo abrimos a quien se quiera sumar a estudiar la Biblia de una manera diferente. No atacamos, no condenamos, no menospreciamos a los otros, pero entendemos que hay que hacer una instrucción bíblica distinta. Y que la iglesia tiene que estar centrada en la palabra y no en un montón de otras cosas que se le ponen alrededor. Y quizás una cosa que es la que más destaco: un Dios a quien reconocemos y adoramos como nuestro Dios y levantamos su nombre en alto, no un Dios que es mi empleado. Dios saname, Dios prosperame, tenés la obligación de que me vaya bien, si no yo te abandono, ¿no? Sino un Dios a quien le conozco y acepto lo que Él tiene para mí y que Él me va formando y buscándole en su palabra, conocerle cada día más. Gracias. Ahora terminando, si quiere orar. Bueno, oramos juntos. Señor, gracias te damos por poder compartir este tiempo. Gracias, Señor, porque tú tienes una iglesia en este lugar para levantar en alto tu palabra. Señor, esta iglesia es parte del cuerpo de Cristo, pero como iglesia local son el cuerpo de Cristo manifestado en este lugar. Y Señor, te pedimos que tú bendigas a esta iglesia. Te agradecemos porque siendo tú el número 1, no importa quién es el número 2, y confiamos en ti, descansamos en ti, sabiendo que estás haciendo una obra para la eternidad. Señor, que cada uno podamos buscarte a ti, buscando tu palabra, abrazarla para dejarnos ser formados por ella. Y que como cuerpo tuyo podamos, Señor, animarnos, ayudarnos, exhortarnos, estimularnos los unos a los otros para ir edificándonos en amor. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir juntos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.